Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver la práctica 1 de la unidad 2, que sería el inicio de Excel. Para este tema vamos a necesitar ver lo que sería las referencias, los tipos de referencias que se utilizan en Excel. Vamos a encontrar que tenemos referencias relativas, referencias absolutas, referencias mixtas, que las referencias mixtas se utilizan entre columnas, antes de la columna, que sería para fijar la columna, y tenemos para fijar la fila. La referencia absoluta lo que hace es fijar una celda por completo para que no se mueva, y la referencia relativa es la que regularmente utilizamos. Entonces, en base a eso, pues vamos a utilizar todo lo que hemos estado viendo, o bueno, lo que vamos a ver sobre cómo funcionan las referencias. Tenemos esta primera hoja, que es una actividad del maestro, que sería para mostrarles cómo se hacen aquí los formatos. Del lado derecho nos ponen los resultados. Entonces lo que yo voy a hacer primero pues es seleccionar lo que es parte de mi tabla. Voy a venir aquí a lo que serían los bordes. Voy a seleccionar todos los bordes, y luego aquí abajo, que me hacen falta ahí algunos bordes. Todo lo que sería esta parte de cabecera, le voy a poner un relleno. Ahí el color va a depender al que ustedes gusten. Ya depende de qué color le quieran poner. Y la primera parte de instrucciones nos dice aquí que generemos una lista para poner, por ejemplo, como un tipo código. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí P-01, le doy enter, y posteriormente me sitúo ahí en la esquina de la celda y arrastro hasta el final. Entonces ya tengo una lista del 1 al 10, tengo los productos, y posteriormente lo que tengo que hacer es, en el precio debo de ponerle el formato de contabilidad. ¿Dónde voy a encontrar esa parte de formatos? Aquí, en esta parte que tenemos en general. Lo primero que debo de hacer es seleccionar esa parte y luego cambiar al formato de contabilidad para que aparezca como moneda. Posteriormente lo que voy a hacer es obtener el descuento. El descuento es de 8%. Debo de tener esa celda fija. Entonces ahí voy a realizar o voy a utilizar una referencia absoluta. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a decir que esto es igual a lo que hay aquí en esta celda de E11 por esta celda que es F10, y aquí lo que deben de hacer es poner signo de peso antes de la columna y antes de la fila. Ahí estoy utilizando una referencia absoluta. Posteriormente voy a dar enter, tengo lo que es el descuento y arrastro para llenar. Este sería el descuento que corresponde al precio. En el neto lo que debo de hacer es restarle al precio el descuento. Entonces esto sería igual al precio menos el descuento. Y arrastro para llenar mi tabla. Tengo ahora lo que es la cantidad que el usuario quiere comprar de producto. Lo que debo de realizar ahora pues es, en base a eso, poder hacer lo que tenemos aquí. Y vamos a ver que el IVA lo están calculando en base al neto. Entonces vamos a hacer el cálculo del IVA, que sería G11, lo voy a multiplicar por esta celda, que es el 16%, pero recuerden que debo de ponerle signo de peso antes de la columna y antes de la fila. Arrastro hacia abajo, entonces ya tengo el IVA. Ahora lo que debería de hacer es sacar el subtotal. Esto sería igual a la cantidad comprada por
vamos a sumar lo que sería el neto más el IVA. Cierro el paréntesis, le doy enter. Entonces tengo la cantidad total. La puedo comparar con el resultado de la derecha. Ahí está. Y por último, aquí me voy a situar en la celda J21 y voy a venir acá a la parte superior donde dice autosuma, que sería la fórmula de suma. Le doy clic y automáticamente me pone que esto es igual a la suma de J11 a J20 y le doy enter. Entonces con esto estaría terminando lo que sería esta primera tabla de ejemplo. Bien, ahora hay que pasarse al ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 van a encontrar varios videos que les proporcionan ideas de cómo realizar esta tabla. Los datos de cómo viene aquí el ejercicio, pues está aquí, datos sin formato, y debería de quedarnos como la de la derecha, que tenemos tienda de ropa La Gitana, nota de venta, número, etcétera, ¿no? Entonces la idea sería tratar de hacer esta parte. Bien, lo primero que hay que hacer pues es tratar de hacer las celdas o las columnas un poco más grandes. ¿Cómo lo voy a hacer? Situándome por ejemplo aquí en la columna C, y cuando el cursor cambia a dos flechas le puedo dar doble clic por ejemplo y esto se hace un poco más grande, lo mismo a precio unitario y a total, ¿no? Entonces, bueno, vamos utilizando esto. Por ejemplo, nota de venta, hay que revisar que utiliza cantidad y descripción, ¿sí? Entonces, nota de venta, voy a utilizar esto y lo que voy a hacer es utilizar esto que dice combinar y centrar, y luego voy a centrar o voy a utilizar ahí esa parte. Tenemos número, que estos dos voy a utilizar igual lo mismo, combinar esas dos celdas, y al final voy a hacer lo mismo con la combinación de estas dos celdas. Tienda de ropa La Gitana, voy a seleccionar todo lo que vendría siendo mi tabla, combino y centro y utilizo esto, ¿no? Entonces tengo que los colores son azules. Voy a seleccionar todas esas celdas, cambio el color a un azul que me agrade a mí. Vamos a poner lo que sería la parte de el borde, y vamos a cambiar el tipo de letra. Ahí por ejemplo no nos dice qué tipo de letra, pero se parece a esta que es el tipo de letra Algerian. Bueno, ya ustedes seleccionan el tipo que más les agrade, hacen la letra un poco más grande y estos deberían de ser en negrita. Por ejemplo, estos los voy a centrar y el número lo voy a cambiar al color rojo. Tenemos ahí los productos, entonces el precio unitario debemos de sacarlo. Bueno, precio unitario debemos de seleccionarlo, recuerden, y utilizar lo que sería el formato de contabilidad. Bien, una vez que tengo ya el formato de contabilidad, seguiría a hacer la parte de el total. Entonces el total sería igual a la cantidad por el precio. Y arrastro esta fórmula. Ahora le voy a poner aquí lo que serían los bordes. Por ejemplo, para que se vea un poco mejor, aquí la tabla nos pone en color azul. Entonces yo, por ejemplo, aquí le voy a poner un color gris.
los voy a poner en negritas y a esto pues le voy a poner el color azul que solicita ahí el dato. Subtotal, ¿qué voy a hacer? La autosuma para que seleccione E6 a E17. Ahora me pide un descuento. El descuento es del 15% de todo lo que es los 35.673. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner aquí que esto es igual a esto por el 15%. Ese es el descuento. ¿Qué debo de hacer ahora en el total a pagar? Esta celda que es E18 le resto el descuento y ya tengo ahí el total. Podemos comparar con la tabla que tenemos del lado derecho y justo son los resultados que estábamos esperando, ¿sí? Bien, ahora pasaremos a la hoja número 2 que tiene que ver con lo mismo. Si se fijan, tenemos la tienda de ropa que es la Gitana, un descuento que está en la parte derecha. Entonces tenemos que hacer la tabla muy similar a esta. Bien, vamos comenzando. Para empezar, lo que voy a hacer es aquí en el descuento ponerle los bordes. Esto lo voy a centrar, lo voy a poner en negrita y le voy a poner el color azul. Aquí tengo 0.15, entonces en el formato debo de seleccionar el porcentaje para que ahora me ponga 15%. Después tenemos que voy a seleccionar estas, son 3 columnas las que deberíamos de tener. Entonces estoy seleccionando de B2 a D3. Voy a combinar y centrar. Luego lo centro. Lo voy a poner en negritas. Ahora, como aquí tengo datos que no se ven, le doy doble clic aquí en la columna para que esto se haga más grande. También aquí en la columna C para que el precio unitario se vea mejor. Y lo que voy a hacer ahora es bordes, color azul. Selecciono esto, color azul, en negrita, centrado. Posteriormente selecciono esto, le voy a poner los bordes, selecciono mi columna C, cambio el formato a contabilidad y voy a aplicar el descuento, que en este caso voy a utilizar una referencia absoluta. Este sería igual a C6 por esta celda F6. Recuerden que hay que ponerle signo de peso antes de la columna y posteriormente después o antes de la fila. Le damos enter y entonces ahí tenemos el descuento. Puedo arrastrar y terminar esta tabla. Entonces con esto tendríamos justo lo de la tabla de la derecha. Continuamos con nuestra hoja número 3, que ahora tenemos una forma diferente de cómo hacer el formato, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Tenemos aquí la tasa de interés que voy a tener que combinar y centrar. Lo voy a poner en negritas. El color que están utilizando es un azul más fuerte. Entonces sería, por ejemplo, creo que es este. Y el color del texto ahora debe de cambiar a blanco para que se vea mejor.
Las tasas de interés las voy a centrar, las voy a poner en negrita y esto va de color verde. Ok, número de cliente, cliente y préstamo en negrita, lo centro y voy a cambiar el color a este azul. Cambio el color del texto y ok, número de cliente, esta celda la tienen un poco más pequeña. ¿Qué es lo que hacen aquí? Ajustar el texto, pero por ejemplo estas celdas las hacen un poco más grandes. Si se fijan, 4 está más grande, entonces voy a hacer esto al doble. Ahí está, número de cliente. Esto lo voy a centrar. Hacemos más grande esta columna y voy a tratar de poner esto al centro. El préstamo lo voy a poner con el formato de contabilidad y posteriormente lo que vamos a sacar sería la tasa de interés. Sería la tasa de interés que va a pagar, por ejemplo, de un préstamo. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner que esto sería igual a esto por lo que tengo aquí. Hasta donde hemos visto, podemos utilizar lo que son referencias absolutas. Pero por ejemplo, si yo quisiera hacer solamente una fórmula, pues lo que podría hacer es poner o bueno, necesito hacer aquí no podría utilizar analizando la situación, no podría utilizar otro tipo de referencia porque al arrastrar la fórmula iría pasando o se iría modificando todo esto, ¿no? Entonces sí, debo de utilizar referencias absolutas para fijar ese 3. Voy a bajar y checo si es lo que me muestra. Sí, ok. Ahora vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? De 5 lo multiplico por 350 y le voy a poner referencias absolutas. Le doy enter y arrastro. Continúo haciendo lo mismo. El préstamo lo multiplico por G4 y le pongo signos de pesos. Arrastro para llenar y continúo con el 4.50 por esta celda H4. Hay que ponerle referencias absolutas. Arrastro y el último por el 5% signos de pesos. Y tenemos ahí lo que sería lo correspondiente a esta hoja, ¿sí? Podemos checar y tenemos ahí lo mismo. Lo que me faltaría aquí pues sería colocarle el color verde para que esté pues ya algo similar a lo que tenemos ahí del lado derecho. Muy bien, ahora sería pasar a la hoja número 4, donde tenemos diferente formato ahí, diferentes colores. Entonces vamos a tratar de hacerlo más parecido a esta tabla. Comenzamos con las ventas, que sería seleccionar del C3 al I3, combino, lo pongo en negritas
y voy a revisar de qué color es de color verde. Luego tenemos los meses, que ahí sería todo de color azul desde el producto. Selecciono ese en negritas. Recuerden que el texto es color blanco. Voy a centrar y pues vamos a hacer más grandes las columnas para que esto sea un poco mejor. Producto también hay que hacer más grande la celda. Lo que serían productos va dentro de un color, que sería esto. Igual texto en blanco. Y total de ventas por mes no lleva. Por ejemplo, ahí sobre los bordes lo que hacen es seleccionar este primero y luego le ponen aquí bordes de cuadro grueso. Ahí se ve ya pues un borde más grueso. Lo que hacen después sería seleccionar todo esto e ir a aplicar el borde grueso. Posteriormente todo esto, aplicar el borde grueso. Y lo mismo hacen con esta parte. Aplicar un borde grueso para que se vea de esa forma. Todo esto pues se supone que va a tener el formato de contabilidad. Y todo esto debería de tener estas celdas de color gris. Entonces vamos a poner aquí un gris oscuro. Seleccionamos todo esto y le vamos a poner el borde grueso. Lo mismo aquí, bordes y por último ese borde. Ok. Entonces vamos a sacar aquí el total de ventas por mes. El total de ventas por mes, vamos a seleccionar la autosuma de C5 a C10. Está bien. Le doy Enter. Y esta la puedo arrastrar hacia la derecha. ¿Sí? Entonces ahí tengo esos datos de los meses, que sería el total de ventas. Ahora necesito sacar el promedio de ventas. El promedio de ventas lo vamos a sacar con la fórmula de promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos de C5 a C10. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Seguido, puedo arrastrar hacia la derecha. Venta máxima por mes. Esto utiliza la fórmula MAX. Abro paréntesis, selecciono los números de C5 a C10, cierro el paréntesis y lo que nos va a dar ahí sería el cuál fue de todos ellos el más grande. Puedo arrastrar hacia la derecha y por último voy a utilizar pues lo que sería la fórmula MIN para que me diga cuál fue la venta mínima. Selecciono de C5 a C10, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y arrastro hacia la derecha. Ahora voy a hacer lo mismo, pero hacia el lado derecho. Total de venta. Saco la autosuma, que sería de C5 a E5. Lleno esta parte. Posteriormente vuelvo a sacar lo que es el promedio. Abro paréntesis. Selecciono de C5 a E5. Y luego arrastro. Venta máxima, que sería el max. Igual C5 a E5. Y la venta mínima, min, de C5 a E5.
Y con esto habremos terminado esta tabla que podríamos revisar del lado derecho y tenemos los mismos datos. Faltaría pues ponerle aquí lo que sería la parte de los bordes, que en este caso sería todos los bordes, pero pues ahí se nos quitó el borde que ya teníamos, lo volvemos a poner y entonces ahí tenemos ya la tabla terminada. Por último, vamos al ejercicio 5, que debería de quedarnos de esta forma. Vamos a poner entonces los colores, que sería estos colores en azul. Y igual estos datos. Bien, en esta primera tabla tenemos que el dato es en base a producto, ¿sí? Por ejemplo, litros. Y vamos a ir haciendo en base a qué nos dice cuánto vendió de más cada gasolinería. Entonces, por ejemplo, la gasolinería Belénes nos dice que vendió 10% más que la gasolinería Vallarta. Por lo tanto, aquí voy a poner que esto sería igual a esto más, y voy a abrir paréntesis, y voy a decir que es esto por el 10%. Entonces ahí lo que estoy haciendo es sumando los 96.320 y luego dentro del paréntesis estoy sacando cuánto es ese 10% extra. Ahí tenemos el dato. Arrastro solamente hasta aquí, porque los totales sería una cosa diferente. ¿Sí? Aquí lo voy a poner de color verde para denotar lo que sería el total. Y esto lo puedo arrastrar hacia la derecha. Recuerden, son litros. Ahora, la gasolinería Centro vendió un 20% más que Belénes. Vuelvo a hacer lo mismo. Este dato por... No es cierto. Voy a sumar entre paréntesis otra vez este dato por un 20%. Y cierro el paréntesis. Ya tengo el dato, arrastro y lleno mi columna. Gasolinería Belisario nos dice que vendió un 15% menos que Centro. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, entre paréntesis, esto por 15% menos lo que hay acá. Bueno, aquí debió de ser primero el D14. Ahí está. No debe de salir negativo. Y lleno. Posteriormente, Gasolinería Periférico vendió 7.5 más que Belénes. Entonces, esto sería igual a lo que hay en Belénes más paréntesis otra vez C14 por 7.5% y cierro el paréntesis. Arrastro y lleno mi tabla. Ahora, total de litros vendidos por producto. Aquí voy a aplicar la autosuma, que sería de B14 a F14. Y arrastro. Bien, ahí ya completé mi tabla. Venta mínima. Esto sería igual
a la fórmula de min de estos datos, ¿sí? Solamente hasta F14. B14 a F14. Cierro el paréntesis y le doy enter. Este dato no se obtiene, entonces esto va a ir en gris. Venta máxima sería igual, hay que poner max. Y recuerden, es de B14 a F14. Se cierra el paréntesis. Y arrastramos. Venta promedio, que sería igual al promedio. Abro paréntesis. Y escribimos B14 a F14, que sería todo esto. Cierro el paréntesis. Y ahí tendremos nuestros datos. Ok, terminamos esta tabla. Ya va a quedar en ustedes en darle los formatos finales hacia los colores que pide ahí la tabla. Y pues nos dedicaríamos a terminar las siguientes tablas, ¿no? Bien, ahora tenemos que vamos a hacer referencia a lo que serían las otras tablas, pero vamos a utilizar ahora precio del producto. Aquí le voy a ir poniendo un poco de color. Y muy bien. Esto, recuerden, es un dato de contabilidad. El total va a ser en base a lo que tenemos. Bueno, los totales va a ser al final, que sería el cálculo que vayamos realizando. Y vamos haciendo esto, ¿sí? Ok, gasolinería Vallarta. Tenemos que convertir la venta de litros, pero ahora tenemos que considerar que es la venta en pesos del mes de enero. Entonces es un mes completito. Hay que tener bien en cuenta ese dato. Es un mes. Por lo tanto, pues vamos a tener que hacer el cálculo por un mes. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a decir que esto es igual a lo que tengo aquí. Pero aquí solo debo de utilizar una fórmula. Por lo tanto, la columna no quiero que se mueva. Debo de utilizar lo que es una referencia mixta. Dejando el B32 ahí dentro, ¿no? O sea, con el signo de pesos. Posteriormente, voy a multiplicar por. Voy a venir acá a la parte de arriba. Sería esto. Ah, ahí todavía no termino. Todo esto lo voy a encerrar en paréntesis. Y lo voy a multiplicar por un 4. ¿Por qué por 4? Porque es por mes. Entonces ese sería el dato por mes. Los totales, pues de una vez voy a ir sacando aquí la autosuma. Que pues en este caso aquí el total, ese lo vamos a eliminar. Lo que sí nos va a servir es los totales de acá del final. ¿Listo? Y pues este lo puedo borrar. Bien. Esto que yo tengo aquí, esta fórmula,
me va a servir para lo demás, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Situarme aquí y luego arrastrar hasta la gasolinería del periférico. Y ahí ya se llenó mi dato. Una vez que arrastré hacia la derecha, voy a arrastrar hacia abajo. Entonces, la tabla se llenó con todos los datos, sin necesidad de hacer más fórmulas. Todo eso ya está bien. Total de ventas por producto. Voy a utilizar la autosuma, pero hay que fijarnos que también está tomando el precio por litro. Aquí, por ejemplo, puedo quitar ese dato y esto debe de ser de C32 a G32. Aquí le damos Enter y entonces ya puedo llenar esta tabla. Estos datos los voy a poner aquí de color gris oscuro ya que no se llenan. Nos falta la venta mínima, máxima y el promedio, que vamos a utilizar igual la fórmula de max, min y promedio. Entonces lo primero sería lo mínimo. Abrimos paréntesis y vamos a poner lo que sería C32 a G32, que sería lo correspondiente a las ventas. Llenamos. Posteriormente hacemos el máximo. Igual de C32 a G32. Y el promedio. Y ya tengo esta tabla del mes de enero completa. Lo siguiente es, ahora hubo un incremento en lo que serían los precios. Por lo tanto, vamos a actualizar los precios y vamos a hacer referencia lo mismo a la tabla número 1. Voy a ponerle colores aquí a mi tabla. Y posteriormente voy a actualizar los precios. Ok. ¿Qué sería esto aquí? Bueno, esto sería igual a lo que tengo acá arriba por esto que es el 2%, pero eso debe de ir con referencia absoluta. Le doy Enter. Y bueno, aquí, ¿por qué me salió esto? Porque no le sumé otra vez el precio. ¿Sí? Recuerden que va a ser B32 más, en paréntesis, el porcentaje que aumentó. Ya tengo entonces ahora sí el precio actualizado. Y vamos a volver a hacer lo mismo que en la tabla anterior. ¿Sí? Ok. Esto sería igual a paréntesis, esto, que es el precio, la columna fija, por lo que tengo aquí en B14. Cierro el paréntesis y esto lo multiplico por 4, porque la idea es un mes. Le doy Enter. Ahora lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula hacia la derecha y luego hacia abajo. Entonces ya tengo ahí mi tabla completamente llena y 428,135. Puedo checarlo aquí. Aquí está el dato. Entonces estamos bien, ¿sí?
Bien, entonces lo siguiente es autosuma para sacar ese dato del total. Lo arrastro hacia la derecha. El total acá del lado derecho, que sería autosuma. Recordarles, hay que quitar el precio por litro. Debe de quedar en C51 a G51. Y ya puedo sacar aquí los totales, ¿sí? Esto recuerden que queda inutilizado. Y por último, vamos a sacar lo que sería pues las ventas máximas, mínimas y el promedio. Entonces tenemos que esto es igual a min. Recuerden C51 a G51, que solamente son los datos de las gasolineras. Arrastramos la venta máxima. C51 a G51. Y el promedio. Que sería C51 a G51. Y con esto terminamos nuestro ejercicio, ¿sí? Y esto sería lo que corresponde a la primera parte o a la primer ejercicio de Excel.